En este video hablaremos del milagro japonés, cómo llegaron a ser una superpotencia que surgió de entre las ruinas y cómo se enfrentan todavía hoy a una crisis que data de los años 90. Si no has visto el video anterior tienes que verlo para poder entender este, así que te lo dejo aquí arriba. ¿Y dónde estaba? Ah, sí. Dicen que la tragedia de unos es el cielo para otros. En 1950 estalla la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, y eso le viene como anillo al dedo a la economía de Japón, en donde hacía falta comida, pero además empleo. Con más de 7 millones de exsoldados que ya no pertenecían al ejército y más de 4 millones de obreros que trabajaban para hacer armas o municiones, había mano de obra, pero no había trabajo. Por eso con esta guerra empezaron a despegar de nuevo las industrias pesadas, porque a Estados Unidos le urgía tener un proveedor de todo tipo de maquinaria e insumos para la guerra, y Japón se volvió no solo una base militar, sino también la gran fábrica de Asia. La guerra de las Coreas empezó a cambiar las medidas restrictivas que imponía Estados Unidos a Japón, aun cuando todavía ocupaba el archipiélago. Esto se conoce como la doctrina Yoshida, y en palabras súper simples, Estados Unidos estableció: Japón siempre sí tendría derecho a tener un ejército, pero solo y exclusivamente para defenderse, y los Estados Unidos apoyarían militarmente a Japón en caso de una futura guerra, y Japón tendría que reconstruirse solo, porque a Estados Unidos le estaba costando muy caro enviar comida al pueblo japonés. Y eso era cierto porque en los primeros años posguerra, Estados Unidos había gastado millones de dólares enviando toneladas de alimento para una población que dependía de Estados Unidos. Ahora, ¿quién no eran enemigos estos dos? Bueno, resulta que combatir la amenaza roja era de vital importancia, así que tendrían que hacer equipo, y Japón supo sacar mucho provecho de esta cooperación entre estas dos naciones. Con la inyección de millones de dólares a la economía japonesa pudieron solventar sus importaciones, porque todo lo traían de fuera, hasta la comida, y se volvieron una nación exportadora. Además, como no tenían fuertes gastos militares, todo ese dinero se reinvertía para hacer más fábricas y por lo tanto ganar más dinero. Lo que deberías hacer si todavía vives con tus papás y no gastas nada. Invierte en tu futuro, campeón. Como te comenté antes, la economía de Japón dependía de los Zaibatsus, estas 4 grandes corporaciones, que básicamente eran propiedad de las 4 familias más poderosas del país asiático. Estados Unidos veía a estas empresas como los dedos que movieron los hilos durante la Segunda Guerra Mundial, así que asesoró al gobierno para su desmantelamiento. ¿Y crees que pudieron? La verdad es que solo cambiaron su forma y llegaron los llamados Keiretsus, un modelo empresarial que, si bien estaba más regulado por el Estado y daba más beneficios a los trabajadores, era una extensión de los Zaibatsus, de los que todavía dependía la economía de Japón. Pero lo que sí hicieron bien los peces gordos de los negocios fue impulsar el desarrollo tecnológico, para en unas décadas dar paso a empresas históricas como Sony, Canon o incluso Nintendo. Con todos estos cambios y una verdadera modernización de todos los sectores, inició lo que se conoce como el milagro japonés, pues de 1960 a 1980 fue la economía que más creció en todo el planeta. En este periodo las condiciones laborales mejoraron, la tasa de natalidad se mantenía bastante alta, Japón se consolidó como la maquiladora del mundo, y para que te des una idea, en 1968 Japón ya era la segunda economía más desarrollada, solo después de Estados Unidos. Qué viajezote, ¿no? De ser un mega imperio marítimo a ser una montaña de cenizas y en 3 décadas volverse otra vez superpotencia. ¿Y cómo lo consiguieron? Decir que fue solamente gracias a Estados Unidos, a su asesoría económica y a los préstamos que le ayudó a conseguir a Japón sería un absoluto error. Valores como la disciplina, la lealtad y el honor habían sido parte clave de la sociedad japonesa. Estos valores les permitieron ser la fuerza laboral mejor calificada de toda Asia desde 1900 y así expandir un gran imperio y entrar a las 2 guerras mundiales de las que ya te conté. Se trata además de una cultura en la que el ahorro y la moderación son cualidades que se admiran. Los japoneses no despilfarran y salvan todo el recurso que puedan para ahorrarlo en tiempos difíciles, es decir, pensar en el largo plazo en lugar de satisfacer sus necesidades más inmediatas. Esta tenacidad hizo que los padres del anime, al ver Blancanieves y los 7 enanos ser un éxito mundial, decidieran ser el Disney de Asia y con los años inundar las televisoras del mundo con sus robots gigantes mecha, con las aventuras de Heidi y años después con Dragon Ball Z. Esta hambre por conquistar los cines los llevó a hacer de Godzilla uno de los personajes más reconocidos a nivel mundial. Esta disciplina implacable hizo que Sega y luego Capcom se volvieran gigantes de la industria de los videojuegos. Pero como sucede en la vida, las cosas buenas no siempre duran. Para finales de los años 70, el Banco de Japón, con el fin de perpetuar el crecimiento de las industrias, empezó a crear más y mejores créditos, es decir, ciertos sectores como el del acero, los automóviles o la fabricación de barcos obtenían préstamos enormes para crecer y tenían que
que pagar solo una pequeñísima cantidad de intereses. Este crecimiento ya amenazaba la supremacía de Estados Unidos como primera economía, y si seguían así los japoneses les quitarían el trono. Los gringos se dieron cuenta que compraban muchos más vehículos a Japón de los que ellos les vendían, así que el presidente Reagan empezó a poner más impuestos a los autos y motos de empresas como Mitsubishi, Toyota y Honda, y decidieron hacer cambios muy importantes a nivel macroeconómico que repercutirían luego en Japón. En los años 80, la administración de Estados Unidos se dio cuenta que el dólar era demasiado caro en comparación con el yen japonés o el marco alemán. ¿Y qué no es bueno que tu moneda tenga alto valor? En economía, cuando tus billetes son excesivamente caros, nadie quiere hacer negocio con ellos, porque nadie quiere comprarlos. Así que con el fin de regular las divisas, las 5 economías más poderosas, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos, firman en 1985 los acuerdos del Hotel Plaza en Nueva York, donde se define que el dólar bajará su precio y las monedas de Alemania y Japón aumentarían su valor. Dicho y hecho, la economía de Estados Unidos el año siguiente mejoró mucho, pero en Japón se había gestado una burbuja económica de la cual te contaré a continuación. Con el aumento rápido del precio del yen, muchos japoneses se volvieron ricos de la noche a la mañana. La economía se disparó aún más, los empresarios iban a Estados Unidos a comprar mansiones y empresas como Columbia Pictures solo porque les sobraba dinero, el precio de la vivienda se disparó por los cielos y todo el mundo pedía créditos porque sabían que podían pagarlos, y repentinamente la burbuja estalló, trayendo una crisis marca Acme, marca Toshiba. La crisis de 1989 consistió en lo siguiente: el precio de las viviendas bajó hasta el suelo. Como muchas personas habían comprado casa durante los tiempos de vacas gordas, habían adquirido también una gran deuda. Ahora que los precios estaban hasta abajo, no podían venderla para pagar esa deuda. Así que lo único que podían hacer era apretarse el cinturón y dejar de gastar. Cuando la gente deja de gastar, se genera la deflación. Expliquemos esto con peluches. Cuando la gente no tiene dinero, no puede comprar peluches, así que la demanda baja, pero las fábricas siguen produciendo la misma cantidad de peluches, por lo que la oferta se mantiene. Pero como las fábricas deben de vender peluches, la única forma de hacerlo es bajando el precio de los mismos, así que el precio de los peluches baja. Así es, amigos, esto es la deflación. ¿Para qué comprar el peluche de Pikachu ahora cuando puedo esperar a que baje de precio? Y es por eso que la gente ahorra más, gasta menos y la crisis de deflación solamente empeora. ¿Y qué es lo que el gobierno de Japón tuvo que hacer? Pues inyectar billones de yenes a los bancos para que estos, a pesar de la crisis, pudieran seguir prestando dinero a las personas y sobre todo a las empresas. Es decir, rescatar a los bancos con el dinero de los impuestos de la gente. ¿Y este rescate sirvió para algo? Sí, pues la economía se recuperó un par de puntos. ¿Se acabó la deflación? Me temo que no. Verás, la inflación, que es lo contrario a la deflación, es saludable cuando está bajo control. Si cada año los precios suben 5%, los trabajadores exigirán un 5% más de sueldo, lo que hará que la empresa tenga que pagar más a sus empleados, lo que hará a su vez que el precio de los productos suba. Es decir, es como una bola de nieve, pero cayendo controladamente. Sin haber habido nunca ni un poco de inflación en los últimos años, las personas se acostumbraron a vivir gastando poco o nada, así que de 2000 a 2007 la economía mejoró muy pero muy poco, y cuando todo parecía mejorar ligeramente, la crisis de 2008 azota a todo el mundo y Japón no es la excepción. En 2012, el nuevo primer ministro de Japón, Shinzo Abe, realizó reformas radicales con el fin de evitar el colapso de la economía, y a pesar de conseguir nuevamente pequeños resultados positivos, Japón actualmente sigue en recesión. De hecho, su deuda en comparación con su PIB es la más grande de todo el mundo. ¿Hay quizás algún factor que no hemos considerado hasta ahora para plantearnos la crisis? Oh sí, ya me acordé. El envejecimiento. Japón es el país que cuenta con la población de la tercera edad más grande del mundo. El 30% de sus habitantes tiene más de 65 años y es la nación que alberga la mayor cantidad de personas con más de 100 años. Al haber tantos hombres y mujeres, la fuerza laboral se va haciendo más delgada. Los ancianos gastan menos, pues no ganan tanto en el retiro. La carga del sistema de salud es mayor, dado el cuidado que estos adultos necesitan, y la población joven soporta el peso de la economía. Esta población de adultos jóvenes se encuentra cada vez más presionada por alcanzar el éxito laboral o académico, que decide no tener hijos, lo que hace que cada vez haya más ancianos y menos niños. Además, que en Japón existe un fenómeno llamado karoshi, que es la muerte por exceso de trabajo, y esto es porque los japoneses son tan leales a sus empleadores y adictos al trabajo que son la nación que trabaja más, duerme menos y toma menos vacaciones, y en el camino, por supuesto, descuida su salud. Por lo tanto, no es rara también la depresión y otro gran problema, los suicidios. Anualmente en Japón más de 20.000 personas se quitan la vida.
muchas veces por problemas emocionales, estrés o falta de dinero. A pesar que en los últimos años ha habido un descenso notable en la tasa de suicidios debido a los esfuerzos del Ministerio de Salud, la pandemia reciente del coronavirus vino a complicar las cosas. En el último año, los suicidios entre mujeres aumentaron un 15%, lo cual alarmó a la sociedad japonesa. Todas estas condiciones sociales han hecho que la población japonesa sea de las primeras en encogerse en lugar de crecer. En 2020 se calcula que Japón perdió 276.000 habitantes, es decir que como murieron más personas de las que nacieron, la curva de crecimiento está en números negativos. Esto es algo que empezó a registrarse desde 2008 y es realmente preocupante porque se estima que para 2065 haya 88 millones de personas en Japón, 12 millones menos de personas que las que existen el día de hoy. ¿Y cómo el gobierno ha manejado la crisis? Desde finales de los 2000 se ha trabajado en crear un ambiente laboral más familiar, con la creación de más guarderías y prestaciones especiales para que los japoneses consideren tener más hijos. También se trabaja intensamente en programas de salud mental para prevenir los suicidios en todos los rangos de edad. Además, se ha apostado por la automatización, la cual ha vuelto a Japón el centro de los avances en robótica, esto para compensar la falta de trabajadores. Y por último, se han propuesto políticas para favorecer la migración de otros países, lo cual ha sido controvertido por la resistencia de la sociedad nipona a recibir extranjeros, pero que tendrá que ser obligada, dada la falta de mano de obra. En fin, Japón es el mejor ejemplo de cómo una sociedad es capaz de reconstruirse después de una grave crisis como la Segunda Guerra Mundial, y de cómo la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. Pero también es una nación madura que atraviesa un proceso de estancamiento económico y poblacional que compartirán países como Corea, Alemania o Italia. Por eso muchos expertos afirman que el futuro de la economía global es África y Latinoamérica, pero esto es tema para otro video. Si te gustan los videos de historia y geopolítica, no olvides suscribirte, darle like, comentar y recuerda que nos vemos en el siguiente video. Nos vemos.